Hola a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Montoya, vengo de una familia clase media de Barranquilla y hace más o menos unos 4 años empezamos a hablar de emprendimiento con algunos compañeros en la universidad. Me encontraba envuelto en la rutina, ¿no? Lo que se encuentra todo el mundo. Estaba estudiando una carrera de negocios internacionales y estaba dando distintas clases y me iba dando cuenta de algunas cosas que realmente no comprendía. O no sé tú cómo te explicas que hayan personas, familiares, conocidos, amigos tuyos que trabajen toda la vida y no logren cumplir los sueños o las metas materiales que se proponen. Incluso más importante, ¿cómo te explicas de que hayan personas que por mucho que estudien y trabajen y se esfuercen, realmente no alcanzan a entender cómo funciona el juego de la economía y cómo pueden ganar en ellos? Yo comencé a plantearme esas preguntas hasta que un día estaba en Introducción a la Economía, llega el profesor y empieza la historia, ¿no? Empieza a explicarnos la famosa ley de oferta y demanda. Y en esa ley el profesor daba algunos ejemplos básicos para que pues los jóvenes pudiéramos comprenderla. Decía el profesor, imagínense una naranja. ¿Qué pasa con el precio de la naranja cuando hay muchas naranjas en el mercado? Pues obviamente todos respondimos, pues el precio baja. Y el profesor, exactamente, ley de oferta y demanda. Y seguía el profesor dando ejemplos y luego decía, imagínense ahora la piña. ¿Qué pasa con el precio de la piña cuando hay muchas piñas en el mercado? ¿Qué pasa con el precio? Y pues los estudiantes contestaron, pues baja el precio. Exactamente. Y a mí no me gustaba mucho participar en clases, siempre me ponía atrás y no era muy participativo ni tampoco muy buen estudiante, pero ese día se me iluminó la mente, levanto la mano y le pregunto, profesor, ¿y qué sucede con los salarios de los profesionales cuando hay mucho profesional buscando empleo allá afuera? El profesor se me quedó mirando y me dice, no, ese ejemplo no, sigamos mejor con otro ejemplo. Vamos ahora con el ejemplo de las toronjas. Y comenzó a dar más ejemplos. A mí no me gustó mucho la reacción del profesor. Como no me gustó, comencé a pensar, pues tenía algo de sentido, ¿no? Yo estudiaba más o menos, en mi promoción eran unos 100 y pico de estudiantes. Yo sabía que antes de que me graduara iban a haber miles de estudiantes que iban a tener el mismo título, los mismos estudios y conocimientos y el mismo cartón que yo. Y que cada semestre se graduaban cientos, si no miles de profesionales en mi ciudad. Y comencé a pensar, ¿será que cada 6 meses las empresas tienen la capacidad de crecer para poder ofrecerles oportunidades laborales a todos esos estudiantes? O peor aún, ¿será que cada 6 meses se pensiona la cantidad de abuelitos suficiente para que suelten el puesto y los jóvenes que venimos puedan cogerlos? Con estos planteamientos llegaron de una persona que yo consideraba exitosa en el mundo del empleo, mi mamá. Mi mamá tiene 30 años trabajando en una empresa tradicional. Empezó a los 18 años como secretaria, trabajaba de día, estudiaba de noche, se pagó sola su carrera y pues muchos años después alcanzó a tener un buen puesto ejecutivo dentro de la empresa. Ese día fui donde mi mamá preocupada y le dije, mami, mira, tengo esta pregunta. Pues si todo el mundo sale y sigue el mismo guión de estudiar una carrera universitaria, obtener un título, salir de una universidad y empezar a trabajar, entonces, ¿quién crea todos esos puestos de trabajo? Mi mamá se me quedó opinando y ella me dice, pues, mamá que se respete tiene respuesta para todo. Bueno, pues lo que pasa, papi, es que cada semestre o cada año van entrando nuevas empresas al país. Y entonces, como entran nuevas empresas, cada vez hay más oportunidades laborales. Como yo siempre he sido una persona medio inquieta, me metí en internet y comencé a investigar en motores de búsqueda si realmente eso era cierto. Y me di cuenta de que la realidad era otra. Cada año se graduaban en promedio 22,000 nuevos profesionales de las universidades de mi país y solamente se creaban, según cifras de un departamento oficial de estadística, 1,200 ofertas laborales para profesionales. Es decir, 1 de cada 20 personas con las que yo estudiaba podrían encontrar un empleo en lo que estudiaron y los otros no. Como no me gustaron esas estadísticas, fui preocupado donde mi mamá y le dije, mami, mira, tengo esta situación, pues esto es lo que dicen las estadísticas oficiales del país y no sé realmente qué es si podrá hacer eso. Mamá que se respete tiene respuesta para todo. Me dice, bueno, papi, de pronto tienes razón, pero como tú eres muy pilo vas a encontrar un empleo. Y la siguiente pregunta que se me cruzaba por la cabeza era, mamá, ¿y si yo encuentro un empleo, cuánto me demoro en ascender las posiciones que necesito para ganar bien? Pues no es que yo sea
avaro, ni mucho menos, pero toda persona sueña con un estilo de vida cómodo. Hablamos de tener un buen sistema de salud para no tener ningún problema de ese tipo, buen sistema de educación para los hijos, vivir en una buena casa, un lugar cómodo, poder manejar un buen vehículo. Las cosas normales que uno consideraría que te dan tranquilidad o cierta comodidad financiera. Y sacando cuentas, lo que me dijeron que me podían pagar recién graduado de una universidad no me alcanzaba. Así que le pregunté a mi mamá qué podía hacer para ascender más rápidamente. Y ella me contestó lo que probablemente muchos de ustedes conocen. Ella me decía, pues entre más títulos tú tengas, más posibilidades tendrás de ascender. Entonces yo comencé a analizar esa opción que tenía en mi vida. Pues una maestría, un doctorado, son pues, títulos que cuestan mucho dinero, con el que yo no disponía, o sea que tenía que obtener un crédito para poder estudiar esas cosas. Y si sacaba el crédito, entonces todo el dinero que iba a aumentar el sueldo se iba a ir para pagar el crédito e iba a entrar otra vez en lo mismo. Lo segundo que me dijo mi mamá era que todos los años el gobierno nos subía el sueldo. No sé si alguno de ustedes ha escuchado que cada año se ponen a pelear sindicatos y empresarios y nos terminan aumentando el salario mínimo a los colombianos. Pues bien, yo me puse inmediatamente a investigar y me di cuenta que hay una estadística donde dice que en los últimos 15 años en promedio los colombianos nos han subido el sueldo unos 25.000 pesos mensuales, que serán más o menos unos $12 mensuales del año pasado a este. Y cada vez que le preguntaba a alguien, alguna madre cabeza de hogar o un padre cabeza de hogar, ¿usted siente que el costo de vida ha aumentado más que 25.000 pesos mensuales del año pasado a este? Todos me decían, imagínate. Entonces yo llegué a una conclusión simple. Si tu familia o tú están dependiendo o piensan depender únicamente de un empleo para vivir, cada año te estás haciendo más pobre. Y esa fue una reflexión que a mí no me gustó, pero que me hizo despertar. Yo no quería vivir ese estilo de vida. Yo no quería depender de un empleo, de que una persona me subiera el sueldo todos los años, dependiendo si se encontraba de buen o mal humor. Yo no quería depender del gobierno para buscar una pensión y apostarle todo mi futuro o mi vejez a que otra persona se encargue de cuidarme a mí. Así que decidí lo que muchos jóvenes quieren hacer, pero no muchos se atreven, y fue emprender. Emprender para mí no fue una opción, fue una necesidad que yo encontré para poder alcanzar el estilo de vida que yo quería. No sé si tú te conectas con alguna de las cosas que he dicho, pero probablemente eres consciente de que hoy en día el mundo del empleo está demasiado acaparado porque todo el mundo decidió seguir a la gente. ¿Y para dónde va Vicente? Pues para dónde va la gente. Y como a todo el mundo le dijeron que lo que había que hacer era obtener un buen título universitario y empezar a trabajar, pues todo el mundo comenzó a seguir ese camino y ese camino ya se encuentra lleno de gente. Así que comenzamos a mirar otras opciones. Y la opción que yo tenía era emprender. Más allá de explicarte qué fue lo que emprendí, quisiera contarte en el tiempo que me queda algunos de los conceptos que entendí que me ayudaron a obtener el resultado que hoy tengo y que me tienen viviendo un estilo de vida que muy pocos jóvenes son capaces de darse. Para mí fueron 3 elementos claves que aprendí a través de un programa de formación empresarial. Porque la mentalidad de un emprendedor es un poco distinta a la mentalidad de un empleado. Hay una serie de habilidades que hay que desarrollar y una serie de temas que hay que entender. El primer tema que yo logré comprender en cuanto al emprendimiento tiene que ver con la visión empresarial. Y hay un caso muy famoso que todos conocen, que es el caso de Steve Jobs. Cuando Steve Jobs empezó con su empresa y empezó a hacer los computadores, él se encontraba en un momento en la historia donde los computadores eran máquinas gigantescas que ocupaban salones enteros en las universidades. Nadie sabía para qué servían, no tenían ninguna utilidad práctica. Servían para hacer cálculos matemáticos, básicamente. Y él tenía un amigo, su otro amigo Steve Wozniak, otro gordito, fofito, medio maluquito, nerd, ¿no? Y va a la casa de él y él se encontraba haciendo un juguete, lo que él denominaba un juguete, que era una máquina de escribir conectada a una especie de pantalla que haya tenido un televisor, a la cual haya conectado un cable que llegaba hasta un terminal, hasta uno de los computadores de la universidad. Steve Wozniak estaba jugando con ese aparato, pero Steve Jobs miró aquella máquina y visualizó el futuro. Se imaginó un mundo donde los computadores iban a ser la extensión natural del ser humano y que en cada escritorio de cada computador
iba a existir un computador personal. Eran los años 70. Pues, ¿qué hizo Steve Jobs con su emprendimiento? Pues obviamente empieza a contarle a sus amigos, empieza a hablar a la gente del tema y la gente no le creía. La gente le decía, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre que en algún momento la gente va a querer tener computadores en su casa? ¿Para qué querría yo tener un computador en mi casa? Decían los amigos de Steve. Estás tostado. No le creían, pero él tenía visión. Y cuando una persona tiene visión, no le importan las opiniones de los demás. Primer concepto clave. Cuando tienes visión y estás seguro de que ese es el camino que has de tomar, la visión de los demás o la opinión de los demás ya no importa, porque tú eres capaz de ver lo que otros no han visto. Y si eres capaz de verlo, eres capaz de hacerlo realidad. Tienes que poder creer para crear. Segundo concepto que entendí en este proyecto de emprendimiento, el tema del liderazgo. Liderar tiene mucho más allá de hacer que un grupo de personas te sigas. Liderazgo tiene que ver con influencia. Liderazgo tiene que ver con aprender a trabajar en equipo. Liderazgo tiene que ver con entender que las personas tienen emociones. Y como las personas tienen emociones, se motivan y se desmotivan. Tienen momentos de valentía y momentos de coraje. Tienen momentos también de desilusión y de desmotivación. Y aprender a entender las emociones de los demás e influenciarlos positivamente para que ellos también se crean capaces de hacer cosas que otros no son capaces de ver, eso es liderazgo. Entendí que tenía que volverme líder, no solamente para tener éxito en mi negocio, sino para tener éxito en cualquier aspecto de la vida. Y como entendí ese concepto, comencé a rodearme con personas que consideraba líderes de influencia. Comencé a leer libros y biografías de personas que tenían el éxito que yo quería, de personas que estaban emprendiendo negocios y de personas que estaban cambiando la manera de pensar de la gente a su alrededor. Y al hacer esto comenzó a cambiar mi mente. No fueron los productos que estaba comercializando, no fue el plan de compensación, no fueron las ganancias a largo plazo, ni el plan de negocios que me había planteado, lo que realmente me ayudó a adoptar una mentalidad ganadora. Fueron las personas con las que comencé a asociarme, la información que comencé a escuchar todos los días y lo que comencé a ver y a vislumbrar que podía ser un futuro tangible para mi vida. Segundo concepto, liderazgo. Tercer concepto, igual de importante, el tema de aprender a ser diferentes. Seth Godin tiene un libro muy famoso que habla de las tribus, pero tiene un concepto también muy revolucionario que es el concepto de las vacas moradas o las vacas púrpura. Y dice Seth Godin de que generalmente cuando uno va en la carretera, por lado y lado uno ve fincas, ¿no? Uno ve tierras y en esas tierras a veces, dependiendo de si tienes un país ganadero, hay vacas marrones o vacas blanco con negro. Son comunes, son aburridas, abundan, hacen parte del paisaje. Pero imagínate que vas manejando ese día y a lo lejos vislumbras una vaca morada. Algunas personas se quedarían mirando la vaca morada. Otros detendrían el vehículo para acercarse y tomar una foto a la vaca. Algunos incluso, de pronto no pararían el vehículo, pero cuando lleguen a su destino, le contarán a todas las personas que vieron una vaca morada, una vaca púrpura. Y llegan a sus papás, a sus familiares. Imagínate que vio una vaca púrpura en el camino. Me encontré una vaca morada. ¿Cómo es posible que la vaca sea morada? La vaca morada no se podría salir de la cabeza de la gente que la ve. Hoy en día, los profesionales son vacas marrones. Abundan. Son comunes. Son aburridos. Hacen parte del paisaje. Las personas que están teniendo éxito en la vida hoy en día aprendieron a ser vacas moradas. Aprendieron a diferenciarse de los demás. Aprendieron a tener un valor agregado o unas habilidades desarrolladas que los hacen diferentes. Steve Jobs, para seguir con el ejemplo, cuando le preguntaban cuál era el secreto de éxito de Apple, él no decía que, él no miraba la competencia y se preguntaba qué los hacía mejores. Steve Jobs siempre decía, uno tiene que mirar a la competencia y preguntarte qué te hace diferente, qué te hace más morado. Hay una serie de habilidades a desarrollar para hacerte más morado. Y un último elemento, antes de terminar, tiene que ver con el miedo. La mayoría de las personas que quieren emprender, una de las principales razones por las cuales dejan su proyecto, dejan su emprendimiento, tiene que ver con el miedo. El miedo al fracaso, el miedo al que me digan que no, el miedo al ridículo, el miedo al que dirán. Y pues como se dan cuenta, Steve Jobs ha sido uno de los grandes mentores que he tenido en el camino. Y una de las cosas que él ha hecho ha sido que grabó una conferencia en Stanford para un grupo de profesionales que se recién graduaban de la universidad. Y en esa conferencia hablaba de varios puntos, pero hay un punto trascendental que a mí me conmovió completamente. Al final él hablaba de que le habían pronosticado un cáncer y que le quedaban pocos años de vida.
Realmente, después de esa conferencia, vivió 3 años más. Esos 3 años de Apple fueron los 3 años de mayor innovación y desarrollo, de mayor invención de nuevos inventos y nuevas empresas, nuevos productos, etc. Y en ese momento es cuando Steve Jobs explica cuál era el secreto. Él decía, recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que haya encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida. Porque prácticamente todo, el orgullo, el ridículo, el miedo al fracaso, se desvanece frente a la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que vamos a morir, le decía a los jóvenes, es la principal forma que yo conozco para recordarme que no tengo nada que perder. Ya estamos desnudos. No hay razón para no seguir tu corazón. Y a veces me doy cuenta cuando hablo con la gente, cuando hablo con los jóvenes y comenzamos a hablar del tema de emprendimiento, de que mucho tiene que ver con el miedo. ¿Qué pasa y si fracaso? ¿Y qué pasa si me dicen que no? ¿Qué pasa si con el qué dirán? ¿Qué pasa si no logro lograr o no logro trascender o alcanzar las metas que me propongo? Mi hermano, hasta donde tú y yo conocemos, la vida solo es una y no hay ensayos. Una de las cosas más importantes para mí fue entender que el fracaso no era más que el proceso encaminándote hacia el éxito. Toda persona que ha tenido algo de éxito en la vida tuvo que fracasar una que otra vez en su intento o tuvo que tener derrotas temporales. Por ejemplo, cuando aprendimos a montar bicicleta, yo me acuerdo que uno al principio de unas rueditas de apoyo y esas rueditas te apoyaban y te ayudaban en el camino. Esas rueditas de apoyo, cuando yo empecé a emprender, era un grupo de personas que comenzaron a asesorarme y a mentorearme en el camino, en el cual yo podía llevar todos mis problemas y preocupaciones. Pero llegó un punto donde tú sabías que ya no necesitabas más las rueditas y era el momento donde había que quitártelas. ¿Y qué pasó cuando te quitaste las rueditas? Pues obviamente comenzaste a intentar montar bicicleta y te caías, te raspaba las rodillas, era un proceso natural. Yo no me imagino un padre diciéndole a su hijo, deja de levantarte, ¿para qué sigues intentando montar bicicleta? Deja de perder el tiempo, ya te caíste 2 o 3 veces, no vuelvas a levantarte, quédate abajo. Yo siempre veía a los padres alentando a sus hijos a volverlo a intentar una y otra vez. Y eso es precisamente lo que uno hace con el emprendimiento. Uno empieza a montar bicicleta y se sabe que en el camino probablemente se caiga un par de veces, pero tienes que volver a intentarlo y volver a intentarlo y volver a intentarlo hasta que llega un punto donde encuentras ese momento de equilibrio, donde ya es casi que automático montar bicicleta, donde no tienes que pensar en cómo lo estás haciendo, simplemente ocurre. Ese momento llega en el momento para todo emprendedor cuando entiende que fracaso en fracaso se alcanza el momento donde uno lo hace natural. Hace 4 años comenzamos un proyecto de emprendimiento, mi hermano y yo. Comenzamos a entender algunas de las cosas que les he comentado, comenzamos a trabajar, por supuesto que hubo caídas, por supuesto que hubo errores, por supuesto que hubo cosas que no salieron como esperábamos, pero de tanto intentarlo y progresar una y otra vez, comenzó a irnos bien. Y cuando comenzó a irnos bien, comenzamos a abrir un mundo de posibilidades que no creíamos posibles a nuestra edad. Posibilidad de comprarnos cosas que siempre queríamos, de poder viajar a lugares en los que jamás pensamos que podíamos ir, pero más importante, la posibilidad de ayudar a otras personas a que creyeran en ellos mismos y que pudieran emprender un camino también hacia la realización de sus sueños o de sus metas. Para mí, una de las mayores satisfacciones que he tenido como emprendedor ha sido esa. Y algunas veces me han dicho que lideramos un movimiento y que hacemos parte de algo más grande. No sé si sea cierto o no, pero hay una historia que me llamó mucho la atención, con la que me identifico mucho para terminar, y es cuando escuchaba la historia de Benjamin Sanders. Benjamin Sanders es un director de una orquesta filarmónica en Estados Unidos, un hombre muy famoso, muy laureado en el mundo de la música. Y Benjamin Sanders cuenta la historia de que estando en un concierto una vez con su batuta, ¿no? Él decía, yo soy la única persona en el equipo que no emito ningún sonido, que no toco ningún instrumento. Y se encontraba deprimido porque no le encontraba sentido a su posición dentro de su equipo. Un día decidió dejar la batuta y volteó a mirar al público. Y cuando miró al público se dio cuenta de que había una pareja de ancianos agarrados de las manos con los ojos brillantes, enamorados de la música que tocaban. Y siguió mirando y había un niño de 9 años que les lloraba de felicidad al ver la hermosa música que tocaba su orquesta. En ese momento Benjamin Sanders agarró la batuta con fuerza y siguió dirigiendo su orquesta con orgullo. En ese momento él entendió cuál era su secreto o cuál era su rol
y su misión en la vida. Y dice Benjamin Sanders, mi rol es empoderar a otros para que los ojos de las personas a nuestro alrededor brillen. En mi proyecto de emprendimiento, al cual probablemente te están presentando, nuestro rol es empoderar a otras personas para que los ojos de las personas que más queremos y tenemos a nuestro alrededor brillen. Te invitamos a que sigas consultando un poco más información acerca de la persona que te presentó este video y que puedas realmente empezar en este camino de emprendimiento y lo consideres como una opción para lograr cumplir tus metas y tus sueños. Muchísimas gracias y esperamos vernos en una próxima ocasión. Saludos.